virtual, desarrollando una nueva unidad, la unidad 4, que está referida a la contabilidad pública, a la contabilidad nacional, es decir, el registro de la actividad macroeconómica de una sociedad. Sobre esa cuestión vamos a partir de una ecuación de una igualdad o identidad entre tres variables agregadas. Agregadas quiere decir macroeconómicas. Estas tres variables parten del análisis del flujo circular de la renta. Decíamos allí que los factores productivos reciben contraprestaciones por el aporte que hacen a las empresas. Esas contraprestaciones constituyen lo que denominamos valor agregado o renta. Sí, hablan en la clase también. Y esas contraprestaciones que reciben equivalen al producto que ellas generan. Así que ahí tenemos dos variables, valor agregado y producto. Por último, con el valor agregado que generan, que constituyen las retribuciones de los factores productivos, las familias demandan ese producto y esa demanda lo llamamos el gasto final. Así que tenemos definidas tres variables agregadas que equivalen en términos de magnitud, equivalen entre sí, inevitablemente tienen la misma magnitud. El valor agregado, el producto y el gasto. Cada una de estas variables pueden ser medidas, son medidas con distintas herramientas por los distintos estados. En particular, el producto es medido con una serie de indicadores llamados PBI, Producto Bruto Interno, Producto Bruto Nacional, y en sus distintas variantes. ¿Y cómo se los define? El Producto Interno Bruto o Producto Bruto Interno se lo define como el valor de los bienes y servicios finales que produce una economía en un periodo anual o cuatrimestral, en un periodo de tiempo. Esa definición conviene detenerse un poquito. Valor quiere decir que todo lo que se produce se tiene que medir en alguna unidad monetaria y que unifique, de tal manera que todo pueda ser sumado. Cuando decimos bienes y servicios es porque los productos que genera la economía pueden ser tangibles o intangibles. Los tangibles, o sea, los que se pueden tocar, son los que generan los sectores primario y secundario de la economía. El sector primario es todo lo que tiene que ver con la naturaleza, con lo extractivo, agricultura, ganadería, minería, etc. Y sector secundario es la industria, son dos sectores. La industria manufacturera o industria propiamente dicha y el sector de la construcción. Ahí lo que se generan son productos, bienes, cosas tangibles. Y en el tercer sector de la economía, el sector terciario, lo que se generan son productos intangibles. Por ejemplo, la actividad comercial, financiera, el turismo. Bien, entonces cuando hablamos de PBI y decimos bienes y servicios finales, nos estamos refiriendo a lo que generan esos tres sectores. ¿Por qué finales? Porque nos estamos refiriendo a bienes y servicios que ya no necesitan una ulterior transformación o modificación para poder ser consumidas, es decir, para poder integrar lo que llamamos el gasto final del cual mencioné con anterioridad. Entonces, de nuevo, acá tenemos un indicador, el Producto Bruto Interno, que mide el producto final de la economía. Ese Producto Bruto Interno se lo puede medir con precios de distinta naturaleza. Por eso ustedes van a ver en los textos que se habla del Producto Bruto Interno a precio de mercado o a costo de factores.
La diferencia es el IVA, el impuesto al valor agregado, es decir, cuando hablamos de precio de mercado estamos hablando de bienes y servicios finales en la góndola de los supermercados. Y cuando hablamos de costo de factores, sin los impuestos o sin considerar los subsidios que las empresas reciben, es decir, en puerta de fábrica. A partir del Producto Bruto Interno, por un mecanismo de sumas y restas, empezamos a deducir otras formas de medir la economía. Un indicador que me interesa porque forma parte normalmente de los parciales, digamos, en la diferenciación, porque interesa desde el punto de vista de determinar el grado de desarrollo de una economía, es el llamado Producto Bruto Nacional. ¿Cómo se llega a él? Bueno, se puede llegar a través del Producto Bruto Interno. ¿En qué consiste? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, el Producto Bruto Interno incluye todo lo que se produce dentro de la economía de un país y sea quien fuese el que lo produce, si lo produce una empresa extranjera, si lo produce un extranjero que vive en el país, es decir, residentes y no residentes. En cambio, cuando hablamos de Producto Bruto Nacional, nos referimos exclusivamente a lo producido por los residentes de un país, es decir, en el caso de la Argentina, se me está terminando el tiempo de la reunión, lo producido por los argentinos dentro y fuera del país. Antes de que se corte, vamos a considerar que entonces esa es la forma de medir la economía y nos queda para analizar en una próxima reunión algunas mediciones que nos diferencian el producto del ingreso nacional o del ingreso interno de la economía. Vamos a dejar unos segundos para que ustedes hagan preguntas. Es lo mismo. 10 minutos. Porque no sé qué hace con la cosa que. El Zoom le da un tiempo. Pero lo corto no lo voy a empezar a corto. Sí, lo tiene que volver a empezar. Eso, A ver si, ¿por qué no chatean? Y así hacemos un poco de... Voy a interacción. subir un poco el volumen, a ver si me escuchan mejor. Al máximo. Sí. Le quería consultar cómo vamos a hacer con el tema del parcial. Bueno, Porque la semana que supuestamente viene, probablemente, antes de que, olvídense de la fecha del 4 o 5 para parcial, probablemente vamos a hacer una especie de preparcial para que ustedes vean cuál es la metodología que vamos a usar para el parcial. Así ustedes están preparados para eso. Lo vamos a hacer a través del aula virtual. Perfecto, gracias, profe. Bueno, repito, el Producto Bruto Nacional es el Producto Bruto Interno más los ingresos que los argentinos obtienen en el exterior, menos los ingresos que los extranjeros obtienen en el país. Y ahí, esa es la forma de deducir el Producto Bruto Nacional del Producto Bruto Interno. En el caso de la Argentina, el Producto Bruto Interno es mayor que el nacional, porque lo que producen los extranjeros, por ejemplo, las empresas de origen extranjero en el país, tiene un peso muy importante. En cambio, por ejemplo, si consideramos otras naciones desarrolladas, seguramente el Producto Bruto Interno difiere del Producto Bruto Nacional en cuanto a la relación. ¿Qué más? ¿Qué otras cosas? La nota definitiva va a ser la nota del primer parcial. La semana que viene no vamos a hacer un primer parcial, vamos a hacer un preparatorio de ese parcial, para que nadie se sorprenda y para que tengan tiempo todos de saber, digamos, cómo es la metodología. Estoy en el proceso de aprendizaje de cómo hacer esa metodología, así que no les puedo adelantar nada, pero vamos a aprender juntos para que no haya sorpresas. Todo igual. ¿Qué más? ¿Alguna pregunta más?
Bueno, vamos a dedicar, de todas maneras, ya pasaron unos 10 minutos de este video, no se cortó, yo temía que se cortara. Les quiero decir, de esta unidad, ustedes van a ver en el práctico distintas preguntas sobre este tema. Lo que tienen que tener claro es la diferencia entre producto y producción. Es un tema clave, entre producto y producción. Véanlo en los ejercicios. Segundo, esa igualdad macroeconómica básica que les mencioné. Valor agregado igual a producto igual a gasto final. Porque a partir de esa igualdad vamos a construir los modelos que estudian cómo funciona desde el punto de vista macroeconómico cualquier economía. Es decir, sí, lo que produce un argentino en el exterior se cuenta en el Producto Bruto Nacional, no en el Producto Bruto Interno. Efectivamente. ¿Qué más? Y ustedes van a ver también que en la bibliografía obligatoria, entre el Producto Bruto Interno y el ingreso nacional, existe una serie de sumas y restas que relacionan ambos conceptos. ¿Qué es el ingreso? Lo que reciben los factores productivos. ¿Qué es el producto? Lo que genera. Sin embargo, desde un concepto al otro concepto, sumando y restando impuestos directos, indirectos y otros conceptos, llegamos a uno u otro. Son dos formas de ver, dos formas distintas, conceptualmente distintas de ver una misma magnitud. El tema que nos quedaría pendiente, pero que los menciono fácil, de esta unidad es la diferencia entre crecimiento y desarrollo. Por ejemplo, un país como la Argentina crece o decrece según se mide a través del Producto Bruto Interno o en sus distintas denominaciones. En cambio, el desarrollo del país tiene que ver con la distribución del ingreso, con la calidad de vida de las personas. Eso no lo mide el PBI. El PBI nos mide la magnitud de la economía, pero no la calidad de vida de las personas. Cuando hablamos de calidad de vida, cuando hablamos de la capacidad de la población, tenemos que usar otros indicadores. Un indicador central, en este tiempo restante que me queda, es el coeficiente de Gini. Gini es una denominación igual que una gaseosa que existió hace mucho tiempo. Es el apellido de un profesor, un autor italiano que creó este indicador. ¿Qué nos mide? La distribución del ingreso. Es un número que se mueve entre 0 y 1. Cuanto más cerca de 0, me indica una distribución más equitativa. Cuanto más cerca de 1, nos indica una distribución del ingreso más inequitativa. ¿Qué quiere decir equitativo? Que toda la gente, equitativo quiere decir, si fuera 0, que todo el mundo recibe el mismo ingreso. Inequitativo, si fuese 1, no existe en el mundo una cosa así, sería que una persona se lleva el 99% del ingreso y el resto el 1%. Los países más desarrollados, por ejemplo, los países del norte de Europa tienen coeficientes de Gini muy cercanos a 0, 0,23, 0,25, 0,26. Argentina actualmente debe tener, producto de la crisis económica de los últimos 4 años, más la pandemia, debe estar con un coeficiente de Gini bastante alto, digamos más de 0,4 debe estar en este momento, porque la pobreza ha crecido enormemente producto de esta pandemia. Una pregunta antes de que se corte, faltan 2 minutos. El IVA es el impuesto al valor agregado. Es lo que se le suma al valor, al costo y más la ganancia que tienen los productos que salen de fábrica en el proceso de comercialización. Ese es el IVA, un impuesto indirecto. El crecimiento es un concepto que se refiere al tamaño de la economía. Si un país crece, es porque lo demuestra el aumento del PBI. Si decrece, cae su PBI.
Se está acabando el tiempo, falta 1 minuto 30. ¿Qué otra pregunta? Ya pregunté, ya se corta, pues te va a preguntar. Sí. Profe, una consulta. ¿Usted a qué hora se conecta? Porque suelen durar 40 minutos. Si nos conectamos a las 6 debería durar. No, me cortan a los 30. Si yo quiero durar más de 30, me corta y me obliga a, ¿cómo decirlo?, a suscribirme a su servicio premium. Sí. No, sí, eso lo sé. Yo le comento porque lo uso para trabajar y Claro. si nos conectamos a las 6 hasta 6:30 pasaditas, te deja conectarte gratuitamente, no para todos. ¿Está bien? Miren, acá mi pantalla dice menos de 1 minuto. Es tiránico. Me he quedado hablando con ustedes sin saber que ya no me escuchaban y Mm. me queda menos de 1 minuto. ¿Alguna pregunta más? Son 40 participantes, récord histórico. ¿Cuándo nos volvemos a conectar? La semana que viene, déjenme ver que con los otros profesores para ver si armamos el práctico, ese virtual, o les doy una clase más. Pero permítanme que el fin de semana preparo eso.